Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles de cibernautas que desde cualquier parte del planeta, ya sea en vivo o en diferido, nos siguen a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube, a través de la página web de Telemetro y también ahora con retransmisión a las 10 de la mañana por Ecos TV. Bienvenidos a la emisión de hoy viernes 10 de abril del año 2026. Bien, en materia internacional, los negociadores de Estados Unidos e Irán se encontrarán mañana en Pakistán para iniciar un proceso de negociación que permita terminar la actual guerra en el Medio Oriente. J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, y Mohammad Bagher Ghalibaf, titular del Parlamento de Irán, serán mediados en Islamabad por Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán, para iniciar una ronda de conversaciones destinadas a sellar la paz entre Washington y Teherán. Junto a Vance se alinearán Steve Witkoff, enviado especial a Medio Oriente, y Jared Kushner, yerno presidencial, mientras que Ghalibaf estará acompañado por el canciller Abbas Araghchi. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Mojtaba Khamenei, líder religioso de Irán, tienen, sin embargo, innegociables líneas rojas que pueden asfixiar un proceso de negociación que de por sí es frágil e incierto. Las exigencias mínimas de Trump son terminar con el programa nuclear iraní, desmantelar la fabricación de los misiles balísticos iraníes, liberar el tránsito marítimo en el estrecho de Hormuz, cancelar el apoyo a las organizaciones terroristas Hezbollah, Hutíes y Hamas y suspender la represión ilegal contra la oposición política dentro de Irán. Por su parte, las exigencias de Khamenei son, primero, el reconocimiento del derecho a enriquecer uranio, segundo, garantías de no agresión, tercero, control del estrecho de Hormuz por parte de Irán, cuarto, fin de la guerra regional y de la intervención en el Líbano, quinto, retiro de las fuerzas de combate de Estados Unidos del Medio Oriente, sexto, reparaciones económicas para reconstruir el país, séptimo, levantamiento de sanciones primarias, octavo, fin de sanciones secundarias, noveno, cancelación de las resoluciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica y décimo, derogación de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Por eso esas líneas rojas, tanto de Estados Unidos como de Irán, son casi imposibles de conciliar. Trump podría acceder a levantar las sanciones primarias y secundarias y abogar por derogar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Sería un gesto de buena voluntad diplomática para tratar de aceitar las negociaciones en Islamabad. Pero el presidente de Estados Unidos se mantendrá inflexible respecto al plan nuclear, la principal excusa para esta agresión, el control de Hormuz por las consecuencias que está teniendo, la intervención iraní por medio de Hezbollah, la exigencia de reparaciones económicas, el retiro de las tropas de Estados Unidos en Medio Oriente y la garantía de no agresión. Esas son cuestiones en las que Trump no va a ceder. Y esta intransigencia geopolítica de Trump se apoya en los propios intereses de la Casa Blanca y en los intereses domésticos de sus aliados en la región, desde Israel a la Liga Árabe. Israel nunca aceptará abandonar su ofensiva militar contra Hezbollah en el Líbano y Hamas en Gaza. Esa es su línea roja. Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Irak, Jordania y Omán tienen bases de Estados Unidos en sus territorios y esas bases militares son claves para disuadir una eventual ofensiva de Teherán que diseñó desde hace rato una hoja de ruta para controlar el Medio Oriente. La Liga Árabe asume que Trump no abandonará a sus aliados históricos para negociar un acuerdo de cese del fuego con Teherán. De manera que esas negociaciones que deben iniciar mañana, sábado, son muy interesantes y vamos a ver de esos puntos planteados como líneas rojas, cuáles está dispuesto a ceder Estados Unidos y cuáles está dispuesto a ceder Irán. Por otra parte, la misión Artemis II de la NASA encara su fase más desafiante de 10 días
con el retorno de la nave Orión, que deberá atravesar la atmósfera terrestre a una velocidad superior a los 40.000 kilómetros por hora, enfrentando temperaturas cercanas a los 2.700 grados centígrados y una secuencia de maniobras críticas para lograr un amarizaje seguro en el Océano Pacífico. Según comunicó la NASA, el reingreso previsto y amarizaje, conocido en la jerga como splashdown, ocurrirá a las 8:07 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, las 7:07 en Panamá. El descenso se producirá frente a las costas de San Diego. A esa hora en San Diego todavía hay claridad, así que eso podrá ser visto por televisión. Y este es el tramo más peligroso del viaje y considerado el principal desafío tecnológico del programa lunar estadounidense. La nave Orión inicia su regreso tras completar una travesía de más de 1.100 kilómetros alrededor de la Luna, superando la distancia alcanzada por misiones previas tripuladas. Los 4 astronautas, Ray Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, fueron los primeros en rodear la Luna en medio siglo y ahora se preparan para enfrentar un deceso que no admite errores. La secuencia final exige que Orión ingrese a la atmósfera con un ángulo de menos 5.8 grados respecto del horizonte. El margen de tolerancia es mínimo. Una inclinación demasiado plana provocaría que la cúpula rebote y pierda el control, mientras que un ángulo demasiado empinado elevaría el estrés térmico y mecánico, poniendo en riesgo la vida de la tripulación y la integridad de la nave. El escudo térmico es el protagonista en esta etapa. Fabricado con una base de titanio y recubierto por 186 bloques de APCOT de 3.8 centímetros de espesor, debe resistir la abrasión del plasma sin permitir que el calor alcance el módulo tripulado. El antecedente más reciente, la misión Artemis 1 no tripulada, arrojó señales de advertencia. La NASA detectó desprendimientos de material carbonizado en el escudo, lo que motivó una revisión profunda. Aunque la agencia avaló la seguridad del diseño para Artemis 2, modificó la trayectoria de reingreso, optando por un ángulo más pronunciado para reducir el tiempo de la exposición al calor. El regreso de Artemis 2 marca un avance crucial para la NASA en su hoja de ruta hacia la exploración lunar y futura llegada a Marte. La misión pone a prueba tecnologías, procedimientos y equipos de rescate en condiciones reales, sentando las bases para futuras expediciones. Si todo se desarrolla según lo proyectado, la tripulación abrirá una nueva etapa en la exploración espacial, allanando el camino para Artemis 4 y el próximo alunizaje humano, programado para finales del año 2028. Y por último, el Banco Asiático de Desarrollo, BAD, advirtió que la guerra en Medio Oriente afectará negativamente a las economías asiáticas este año y el próximo. El organismo pronosticó una desaceleración del crecimiento regional hasta el 5.1%, aunque advirtió que la cifra podría ser menor si el conflicto se prolonga y las perturbaciones persisten. El informe advierte que si la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán se extienden hasta el tercer trimestre, el crecimiento podría descender hasta un 4.7% en 2026 y un 4.8% en 2027. La mayoría de las economías de Asia y el Pacífico en desarrollo verán empeorar sus perspectivas de crecimiento este año y en 2027, señaló el BAD. La condición de la región como importadora neta de energía la hace especialmente vulnerable a los efectos de la guerra, explicó el economista jefe del BAD, Albert Park. El aumento del precio de la energía puede generar importantes pérdidas de ingresos, afirmó Park. Agregó que incluso después de que los precios se normalicen, las interrupciones en la cadena de suministro, los mayores costos de producción y las condiciones financieras más restrictivas prolongarán las presiones estanflacionarias. El BAD indicó que un conflicto más largo podría elevar la inflación hasta un 5.6%. El informe finalizado en marzo preveía alzas de precios del 3.6% en 2026 y de 3.4% en 2027 en un escenario de estabilización temprana. Park señaló que la restricción impuesta por Irán al transporte marítimo en el estrecho de Hormuz
tiene repercusiones que van más allá del suministro de combustible, afectando también la seguridad alimentaria regional. Eso es lo más destacado en el plano internacional, Atenógeno. Creo que es un hecho histórico importantísimo. Lamentablemente hay otras noticias que han ocupado los titulares mundiales, pues la guerra en Irán. No podemos dejar de lado el aceptar y el reconocer que es la primera vez que el ser humano viaja tan lejos en el espacio, toma fotografías de ese lado oscuro de la luna, el propio ser humano, porque eso fue lo que ocurrió con esta misión. También China ha llegado al lado oscuro de la luna, pero a través no con una tripulación humana, sino con robots. Pero es la primera vez que una tripulación de humanos le da la vuelta y puede observar en toda su plenitud el lado oscuro de la luna y transmitir a la Tierra fotografías del lado oscuro de la luna. Eso realmente no puede soslayarse en esta misión y la importancia que ha tenido para toda la humanidad. Y ojalá la humanidad estuviese enfocada en tratar de descubrir más los secretos del espacio, Guido, ¿no? Sí, claro. Menos involucrada en problemas de la Tierra que nos dividen. Tenemos que buscar cosas que nos unan como humanidad. Esos desarrollos tecnológicos y científicos y descubrimientos y hallazgos que se hacen con este tipo de exploración tienen desarrollos positivos también dentro de la Tierra, en el campo de la medicina, por ejemplo. Claro. Muchos de los avances médicos se han logrado gracias a este tipo de misiones. Más otras cosas, ¿no? Por supuesto, la curiosidad sobre saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Exacto. Todo ese tipo de cosas. Tenemos. Y eso es gracias al desarrollo del ingenio humano. Mira, y cuando tú si desarrolláramos el cerebro y el ingenio humano para el bien, para cuestiones constructivas como estas, y no para la guerra destructivas como la guerra, ¿no? Hombre, el mundo anduviera mucho mejor, sin duda. No, yo veo, y analizando el tema de la guerra en Irán, o sea, revisando todas las naciones del mundo que han invertido en armas de destrucción masiva, o sea, armas nucleares. El dinero que se ha gastado en eso, en vez de meter ese dinero en investigación científica para mejorar la salud de la humanidad. Pero bueno, eso es una reflexión muy particular nuestra. Por cierto, medio filosófica, pero bueno, hay que hacerla. El presidente de Estados Unidos acaba de colgar hace poco un mensaje en la red social Truth Social, su red social, y dice el presidente de Estados Unidos que está acusando a Irán de estar haciendo un trabajo pésimo, incluso deshonroso, y argumentó que este no es el acuerdo que tenemos. El presidente Trump señaló este viernes, acá en su red social Truth Social, que las noticias sobre que Irán estaría cobrando tasas a los buques petroleros que transitan por el estrecho de Hormuz, y advirtió que más les vale que no lo hagan, y si lo hacen, más les vale que dejen de hacerlo de inmediato. Dice Trump en su red social que Irán está haciendo un trabajo pésimo, deshonroso, y argumentó que este no es el acuerdo que tenemos. Así que ya comienza a enredarse esas negociaciones que al fuego. Que van a comenzar mañana. Ya va mal el asunto. De por sí son muy difíciles por los puntos tan distantes que están planteados en la mesa por parte y parte. Pero bueno, si además se están petardeando desde antes de... Imagínate. ¿no? Entonces, y por cierto, o sea, el estrecho de Hormuz no está abierto. Ayer nada más pasaron 3 buques y según las versiones, o sea, los 3 buques tuvieron que pagar. Quizá, bueno, y evidentemente de eso se trata. Y el pago del peaje no es barato. Cobran entre 1 y 2 millones de dólares. Un dólar por barril de petróleo, imagínate. Increíble. En esos supertanqueros que van cargados con miles de barriles de petróleo. Y de Irán saltemos al Ministerio Público, a la Contraloría. ¿Viste lo que pasó en la entre el Contralor y el Procurador? Qué pena, Atenógenes. La verdad es que yo no puedo entender esa actitud del Contralor General de la República. Y te voy a explicar por qué. Los auditores de la Contraloría están obligados por ley a sustentar sus informes de auditoría ante el Ministerio Público y ante la Fiscalía General de Cuentas. Y esa sustentación se hace mediante entrevistas personales en esos despachos, en el Ministerio Público, es decir, en las fiscalías y en la Fiscalía General de Cuentas. Entonces, que el Contralor se haya presentado ayer a la sede de la Fiscalía Anticorrupción aquí en el Central Park, aquí cerca de Metcon, en la Transísmica, haya irrumpido en medio de la diligencia para sacar a sus auditores, eso no tiene nombre, ni parangón, ni antecedente en la historia de la República.
Y estoy muy preocupado porque eso significa que el Contralor no entiende de qué se trata la lucha anticorrupción. Ahora, Porque ahí Guido, nadie estaba maltratando a ningún auditor. Los fiscales del Ministerio Público tienen la obligación de pedir las explicaciones para sustentar. Y son muy dados los fiscales a hacer los cuestionamientos de manera amistosa, a diferencia de las defensas. ¿Tú te imaginas esos auditores cuando en el medio de, si se llega a la etapa del juicio, la defensa del ex vicepresidente Gabriel Carrizo los cuestione acremente? ¿Qué va a hacer el Contralor? ¿Se va a jalar las mechas ahí en medio de la audiencia? Claro, ¿Va a entrar a interrumpir la audiencia? porque ellos tienen que presentarse en la audiencia, ¿no? Por Dios, sí, Tienen que presentar la claro, audiencia. por supuesto pueden ser Ahora, citados. el comunicado del Ministerio Público utiliza ese verbo que nosotros tenemos, irrumpen. O sea, y cuando el Ministerio Público utiliza ese verbo, yo asumo que eso fue lo que pasó. Este comunicado sale como a las 11 de la noche. El video del Contralor llegando al Ministerio Público sale como a las 5:30 de la tarde. A las 11 de la noche se emite este comunicado y es muy claro en 3 elementos. 1, la investigación penal y 2, el verbo que utilizan, irrumpir. Quizás si nada más hubiesen dicho investigación penal por el incidente es una cosa, pero ya utilizar el verbo irrumpir indica que fue una entrada violenta por parte de los funcionarios. ¿Y quién eran los funcionarios que estaban? El Contralor y el Subcontralor El que iban Contralor y subiendo. su Contralor, los dos, O sea, las dos cabezas de la Porque los Contraloría otros General de la funcionarios que República. estaban allí eran los auditores, ¿no? Asumo que entonces la investigación penal es hacia el Contralor y el Subcontralor. Yo es lo que asumo en base al comunicado. Me imagino que durante el día tendrán otro tipo de reacciones, pero ese es el punto aquí en discusión. Y entonces hay un choque de trenes. Esto va a terminar en la Corte, evidentemente, porque en todo caso la Corte tiene que revisar y es la que le corresponde investigar al Contralor. Pero está puesta la denuncia. Claro, sí, Está sí. puesta la Sí. denuncia. Digo, la Corte no actúa de oficio en ninguno de estos casos. Hay que presentar la denuncia formalmente ante la Corte Suprema de Justicia. Porque así es que funciona el procedimiento penal. Pero, ya insisto, si el Ministerio Público dio el paso, porque es que un comunicado del Ministerio Público no sale por combustión espontánea. No, eso se analiza, se revisa. Obviamente. Y se cuida cada una de las palabras a la hora de emitir. Por eso demoró tanto tiempo el comunicado. Por eso el comunicado sale a las 11 de la noche. Por eso utilizaron las palabras correctas y yo asumo que así fue. O sea, investigación penal porque irrumpieron. Y si irrumpieron y utilizaron el verbo irrumpir, es porque realmente eso fue violento. Eso fue violento. Eso está dentro de los capítulos de los Esa es la definición de irrumpir. De los delitos contra la Administración de Justicia, del Claro, Código Penal. claro, Obstruir claro. una investigación que está en curso. Fíjate Es tú, que hablando, si van a obstruir y ya obstruir es la decisión que en todo caso tomará el ente judicial que investigue. Porque ya entonces el ente, pero ellos no están utilizando obstruir, están irrumpir, que quizás es el paso previo a obstruir, ¿no? Claro, claro. Pero si están diciendo que irrumpen, es una quiere manera, decir, una manera de obstrucción. claro, quiere Interrumpir- decir que la denuncia va a ser por obstrucción, obviamente. interrumpir abruptamente la diligencia de Claro. entrevista de los auditores. Exactamente. Ahora, hablando de paradojas, así como terminamos ayer el programa con la paradoja de la devaluación del derecho internacional, fíjate qué paradoja. El Contralor se ha opuesto a los proyectos de ley anticorrupción del procurador Así es cierto. que buscan que auditorías que no sean exclusivamente de la Contraloría sirvan también para sustentar Ajá. cuestión. Pero no quiere que los auditores de la Contraloría, quiere que sea solo los auditores de la Contraloría, pero no quieren que sustenten ¿Quién sus informes. entiende eso, no, Guido? ¿No? ¿Quién No entiende? quiere que sustenten sus informes. ¿Quién Entonces, entiende? Ahora, hombre, lo que en nada contribuye esta pelea es a las investigaciones, a los delitos. nada, la lucha corrupción. anticorrupción Lucha contra la corrupción está es la que golpeada. Claro. Está golpeada. Está parado los proyectos anticorrupción Sí. por el muro en la Comisión de Gobierno. El muro Luis Camacho. Eduardo Camacho. Está el Contralor ahora irrumpiendo en medio de diligencias de investigaciones contra... Que por cierto, hablando de eso, hombre, debe estar presentándose ahora mismo ya por parte de los diputados involucrados una demanda de inconstitucionalidad por la elección de la nueva defensora del pueblo. Era obvio, era evidente, se lo dije esta mañana al señor Camacho, pero bueno, Camacho está metido de que ahí no hubo ilegalidad.
por lo que yo te decía, Guido, por la soberanía que tiene el Pleno de hacer lo que le dé la gana. Eso es una soberanía malentendida, porque eso aplica puede que aplique para los proyectos de ley. Esto no se trata de un proyecto de ley. Esto tiene una reglamentación especial definida en la propia ley. Si ustedes estaban inconformes con que sea la comisión que selecciona, tuvieron la oportunidad en diciembre del año pasado de eliminar ese artículo, y entonces simple y sencillamente es el Pleno, pues, y hagan la elección como se define en el Pleno, pero no. Aprobaron la reforma, aprobaron en marzo después la resolución que crea el procedimiento que establece lo mismo, porque es la reglamentación de la ley aprobada en diciembre, que establece que la manera en que se escoge al defensor del pueblo. ¿Quién hace la selección? La Comisión de Gobierno. O sea, eso está muy claro. Por eso es que se va a presentar la demanda de inconstitucionalidad ahora en la mañana por lo que ocurrió con la defensora del pueblo. Ahora, ¿qué va a pasar después de allí? Yo realmente no sé. Tengo mis dudas si la Corte se va a meter en el fondo de esa cuestión. Tengo mis dudas porque creo que la Corte al final no está metiéndose ni ingiriendo en los asuntos privativos de otros órganos del Estado. Y eso porque la Corte también tiene que mirar para adentro después de las decisiones que tomó este año al declarar en reserva todas las actas de los plenos de la Corte y también hasta las visitas que haga cualquier persona a la Corte son declaradas en reserva. Así que imagínate, Guido, cómo andamos en este país. Así están las cosas. Tenemos una pausa, regresamos en breve. Aquí en Cuarto Poder vamos a estar hablando con uno de los candidatos a la rectoría de la Universidad de Panamá, el profesor César García Escobar, en breve aquí con nosotros en Cuarto Poder. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder. Nos acompaña el profesor César García Escobar, profesor universitario, y también es otro de los candidatos a rector de la Universidad de Panamá. Profesor, bienvenido. ¿Qué lo motiva a participar en estas elecciones? Muchas gracias, Atenor. Buenos días, don Guido Rodríguez. Me motiva el querer aportar nuestra experiencia ganada de muchos años en la administración de la Universidad de Panamá, el sentido elevado que tenemos de amor a nuestra institución y la inquietud por la situación que actualmente vive nuestra universidad, una de las instituciones más nobles e importantes que tiene este país, está sumida en estos momentos prácticamente en un hoyo profundo, donde lamentablemente hemos perdido credibilidad, confianza, proyección, hemos dejado de ser la conciencia crítica de la nación, esa antorcha se ha apagado. Entonces vivimos en la Universidad de Panamá situaciones realmente difíciles que los que tenemos ese sentido de pertenencia a la institución queremos aportar realmente, porque sí yo creo que podemos hacer cosas para sacar a la universidad de ese hoyo donde está sumida. Ahora, profesor, ¿por qué se ha llegado a ese extremo según su punto de vista? En mi opinión, malas administraciones, mala administración, tal vez el presupuesto no sea suficiente, pero también se ha hecho un mal uso del presupuesto, mala gestión del presupuesto. Usted encuentra en la Universidad de Panamá edificios totalmente deteriorados, una infraestructura que se cae. Escuchamos hace 2 días al presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá decir que se comenta que se deben 5 meses de luz. Entonces tenemos en algunos edificios problemas de luz, problemas de agua, tenemos problemas de seguridad, acuerdos no cumplidos, como por ejemplo no se pagó el bono de diciembre que se le paga a los docentes y a los administrativos. Supuestamente el dinero estaba, pero ahora no se sabe qué se hizo. No se ha cumplido tampoco y no hay dinero para cumplir con el compromiso de una convención colectiva que se firmó con los administrativos. Entonces hay un montón de cosas y yo pudiera decirle, por ejemplo, porque yo vengo del Centro Regional Universitario de Veraguas, donde teníamos una repetidora de Radio Estéreo Universidad. Tenemos una antena y ahí se ha invertido mucho dinero, pero eso ha dejado de funcionar hace mucho tiempo. Pero seguimos gastando dinero, porque hay que pagarle a esos funcionarios tiempo completo a los vigilantes, porque no se puede dejar a las antenas solas, pero sin embargo eso no está funcionando. Entonces hay una mala gestión, vuelvo y digo, del recurso, y nos hemos estado quedando atrás
en lo que realmente debemos meterle la mano, que es el desarrollo tecnológico, para hacer una transformación de la oferta académica y atender mejor las necesidades de nuestros estudiantes. Usted encuentra hoy día, por ejemplo, las cafeterías de la Universidad de Panamá disfuncionales, sin recursos, sin insumos. Entonces, esa proyección social hacia el estudiante, tan necesaria para que el estudiante tenga una alimentación y pueda rendir mejor en sus estudios, pues no lo están recibiendo adecuadamente. Profesor García, ¿y qué propone usted para esa intervención que por todo lo que usted ha dicho luce como una labor de macro reingeniería en toda la Universidad de Panamá? Lo ha dicho muy bien, una labor realmente casi inconmensurable lo que hay que hacer. Pero fíjese, la Universidad de Panamá tiene que mejorar sus relaciones con el Estado panameño, sin ser genuflexo, garantizando, por supuesto, la autonomía universitaria, pero entendiendo que la autonomía universitaria es un compromiso dinámico con el cumplimiento a la verdad, la rendición de cuentas, la libertad de cátedra, donde haya libertad también de disentir. Entonces nosotros decimos que hay que mejorar las relaciones con el gobierno, con la empresa privada y con todos los sectores productivos de este país. Y empiezo por ahí, porque si el presupuesto que se le da a la universidad no es suficiente, entonces la universidad tiene un recurso humano muy calificado que puede aportar a través de asesorías, capacitaciones, estudios y ser generadores de autogestión. Entonces, vamos a utilizar los recursos que pueden ser limitados, pero vamos a utilizarlos de manera adecuada, atendiendo las necesidades prioritarias que tiene la institución y luego ir organizando esa revisión necesaria a la oferta académica, la actualización en el desarrollo tecnológico que hoy día es una urgente necesidad. Ahora, además de eso, profesor, usted plantea, ¿no?, que hay edificios en mal estado, pero ¿será porque la universidad no tiene los recursos, no tiene el presupuesto para hacerlo? ¿O será un tema de mala utilización de recursos, mala gestión administrativa? ¿Qué piensa? Yo creo que pueden haber las dos cosas. Mala gestión y el recurso insuficiente y no lo canalizamos de manera adecuada. Porque usted encontrará, por ejemplo, que se facilita becas a familiares, a personas muy allegadas, 1 y 2 veces para mandarlos a estudiar con recursos de la institución. Entonces, mandamos grupos de personas supuestamente a congresos internacionales, pero que ellos mismos posteriormente dicen, fuimos a hacer turismo. Entonces, yo creo que hay que canalizar muy bien los recursos y, por otro lado, buscar apoyo nacional e internacional para resolver las muchas necesidades que tiene la institución de tipo financiero. Porque usted dirigió también el centro regional allá en Veraguas, tengo entendido, ¿no? Es correcto. ¿Tenía presupuesto o no tenía presupuesto allá, profesor? Los presupuestos que reciben los centros regionales universitarios son presupuestos prácticamente de funcionamiento. Poco para inversión. Muy poco para la inversión. Entonces, lo que nos toca a los que administramos es buscar apoyo a través de la empresa privada o amigos de la universidad, porque ese es otro elemento que la universidad tiene que mejorar, su vinculación con los egresados de la institución. Eso es importante y eso no se da en nuestra institución, a pesar de que hay una oficina de vinculación con los egresados, pero lo que nosotros queremos es que esa población que es mayoritaria de los profesionales en este país, puedan sentir ese amor hacia la Universidad de Panamá y aportar para su desarrollo. Eso es quizás lo que está haciendo falta. Hace falta, eso es parte de lo que hace falta. Recursos y luego entonces organización interna, que implica tener un verdadero equipo de trabajo de gente comprometida, con visión de desarrollo, gente honesta, que esté listo para trabajar y con rendición de cuentas y no de cuentos. Usted mencionó un tema que parecería ser un tema secundario, marginal, etcétera, en una alta casa de estudios, pero que no lo es, el tema de las cafeterías. Tradicionalmente se ha conocido
que esas asignaciones de esos espacios para grupos estudiantiles obedecen a una compensación por el apoyo que se logra en las elecciones para rector. Y parte del problema de la disfuncionalidad de esas cafeterías, centros de fotocopias, etcétera, es precisamente eso. En realidad son los kioscos, no las cafeterías propiamente dichas, son los kioscos. Eso es producto precisamente de uno de los elementos que más daño le ha hecho a nuestra institución, el clientelismo político. Claro. Entonces eso hay que cortarlo de raíz, erradicarlo de raíz. Totalmente de acuerdo. ¿Y usted está dispuesto a hacerlo en caso de ser elegido rector? Por supuesto que tenemos que cortar con el clientelismo político, porque a alguien se le ocurrió decir de manera muy acertada que esa es la causa de muchos males en la Universidad de Panamá, porque por ahí empieza la corrupción. Ahora, ese clientelismo político, ¿por qué ocurre? O sea, ¿por qué se promueve? ¿Será porque la Universidad de Panamá como ente político lo propicia? ¿Será porque las universidades o están cerca o lejos de los gobiernos? ¿Qué piensa usted, profesor? El clientelismo político se da porque las funciones sustantivas de la universidad, que son la docencia, la investigación y la extensión, han sido relevadas precisamente para buscar el voto. O sea, lo que nos interesa realmente es garantizar que nos vamos a reelegir en un cargo. Entonces, descuidamos realmente atender lo que es vital para la vida misma de la Universidad de Panamá. O sea, es más importante entonces el querer reelegirse que hacer cambios en la universidad. Para algunos sí lo es. Y así. O el ser rector, pues, o ser rector, o ser decano de repente. Es más importante eso, es decir, primero el cargo y después lo que ese cargo representa. Primero el voto y luego entonces vamos a ver qué podemos resolver. Pero eso es producto también de tener una administración totalmente centralista. Todo el poder está concentrado en la rectoría. Si usted quiere construir, usted necesita construir. Voy a exponer de manera breve una experiencia. Nosotros íbamos a llevar la carrera de medicina para el Centro Regional Universitario de Veraguas, ya con el visto bueno del decano, Enrique Mendoza, en su momento, por supuesto. Pero necesitábamos la construcción de un edificio y sus laboratorios, pero teníamos que solicitarlo al señor rector. Y lo que el señor rector nos dijo es: ¿cuántos grupos de enfermería tienes? 3, quédate con uno. ¿Cuántos de arquitectura? ¿Cuántos tienes? Quédate con uno, quédate con uno, quédate con uno, y no tenemos que construir nada. Cuando en realidad la función de la universidad no podía ser decirle a los muchachos: váyanse para su casa que yo voy a traer una nueva carrera. Lo que nosotros sí sabemos que hay que revisar la oferta académica, qué le estamos ofreciendo a la gente. Y que esa que le estamos ofreciendo a la gente responda a la necesidad de la sociedad. Porque nosotros preparamos a la gente. Somos formadores de formadores para que esos formadores vayan a contribuir al desarrollo nacional a través de sus experiencias y su formación. Entonces, definitivamente hay mucho que hacer en la Universidad de Panamá. Hay mucho que hacer, pero ¿existe el interés en hacerlo, profesor? Si no tuviese el interés de hacerlo, créame que yo no estuviese aspirando a la rectoría de la Universidad de Panamá. Claro, en el caso suyo, yo tengo, pero hay, fíjense, yo no soy el candidato del gobierno, tampoco soy candidato de ningún partido político, yo soy candidato de la gente que quiere la universidad y que sabemos que tenemos que hacer algo para sacarla de la situación que actualmente está viviendo. ¿El gobierno tiene candidatos en la universidad? Se comenta, no lo puedo decir con firmeza, pero se dice que hay candidatos del gobierno. O sea, ¿hay interés del gobierno en tener a un rector en la Universidad de Panamá? Por lo menos alguien se siente muy... próximo. No, se siente muy orgulloso de decir: yo soy el candidato lo ha dicho del gobierno. Lo ha dicho inclusive el candidato. Y lo que nosotros sí estamos bien claros es que esta elección que tenemos no se trata de escoger la reina del carnaval, tiro besito, te quiero, los quiero mucho, ni tampoco el rey Momo. Se trata de escoger la persona que asuma la responsabilidad de garantizar la autonomía universitaria y
poner a brillar nuevamente a la Universidad de Panamá en el sitial que en algún momento ocupó y ojalá pudiésemos superarlo. Usted sabe que cuando usted, que es una persona que tiene tantos años de experiencia en la universidad, ¿usted tiene cuántos años en la Universidad de Panamá? El 17 de abril cumplo 48 años. 48 años de universidad. enseñar, con 48 años de conocer a la Universidad de Panamá. Dice eso, realmente me deja pensando, porque la esperanza de muchos jóvenes se cifra en la Universidad de Panamá. Por supuesto. Para poder superarse académicamente, para poder obtener un mejor futuro. Pero usted que ha estado ahí 48 años, pareciese que ve una realidad distinta, de que no necesariamente se está pensando en ese joven que quiere transformar su futuro, sino que están pensando de manera muy egoísta, están pensando solamente en ellos, por lo que yo entiendo, profesor. Lamentablemente, sí, pero los universitarios tenemos una gran oportunidad. Vienen elecciones, el 1 de julio, y esa es no es solamente ir a emitir el voto, es pensar en la Universidad de Panamá. ¿Queremos continuar, darle continuidad a lo mismo o queremos un cambio positivo de rescate de valores y de principios? Un cambio donde para poder que a mí me crean no tengo que ir a la notaría para llevar una nota para que la gente me crea, sino que tiene que creer en el peso de mi palabra. Entonces, tiene que haber un cambio realmente estructural en las cosas que hacemos en la Universidad de Panamá. Pero fíjese que ahora que usted menciona eso, el actual rector en su momento fue el cambio y se quejaba de lo mismo que usted se está quejando cuando era candidato, de lo mismo, ¿no? En aquel entonces el rector era Gustavo García de Paredes, que en paz descanse. Que en paz descanse. Y el rector Eduardo Flores fue la oposición a la gestión de Gustavo García de Paredes. Llegó a la silla, se sentó y pocas cosas han cambiado. Algo tiene esa silla, profesor. Según he podido interpretar de lo que usted dice. Pocas cosas han cambiado para bien, porque acuérdese que también hay cambio para retroceder. Claro que sí. A veces en vez de evolución hay involución. Ahora, me preguntan aquí, profesor, y yo creo que es muy válida la pregunta, ¿está divorciada la Universidad de Panamá de lo que necesita el mercado? Divorciado completamente no, pero sí es necesario una transformación profunda de la oferta académica. Fíjese, los ejes principales que la UNESCO nos está señalando que deben ser atendidos es el medio ambiente, la desigualdad social y el desarrollo tecnológico. En el desarrollo tecnológico nos hemos quedado atrás. Totalmente, ¿no? Totalmente, nos hemos quedado atrás en la desigualdad, o por lo menos minimizar esa brecha de la desigualdad. En tiempos de Gustavo García de Paredes, que lo mencionó usted y que en paz descanse, se hizo un trabajo importante, que fue la creación de los centros regionales, perdón, de los programas anexos que están en las comarcas y que son áreas que siempre han sido castigadas por el abandono, han sido relegados al desarrollo nacional. Pero ahora nosotros tenemos los programas anexos prácticamente en abandono. O sea, tú no tienes allá, en algunos de ellos no hay luz eléctrica, en consecuencia no hay internet, no hay biblioteca, entonces vas a verlos cada 15 días. Entonces, ¿de qué calidad de la educación estamos hablando? Entonces, yo sí creo en la oportunidad a los programas anexos, pero revisemos lo que estamos haciendo y mejoremos lo que existe. ¿Qué tan lejos estamos en la Universidad de Panamá de la inteligencia artificial? Usted es matemático, profesor, ¿no? ¿Qué piensa de eso? Porque es algo que ya está provocando que todas las naciones del mundo analicen todas sus estructuras académicas. Pero, ¿qué tan lejos estamos en la Universidad de Panamá de eso? No, yo creo que, fíjese, ese recurso humano calificado que tiene la universidad, todos utilizamos inteligencia artificial. Yo soy profesor de matemáticas y yo consulto inteligencia artificial. Lo único que yo no puedo darle crédito 100% a lo que la inteligencia artificial me dice. Y los estudiantes utilizan inteligencia artificial. Entonces, lo que nosotros sí sabemos es que hoy día es una necesidad, es un recurso valioso que tenemos que utilizar y que estar a la vanguardia en ese desarrollo. Pero hay cursos en la universidad para aprender a utilizar bien la inteligencia artificial, porque ese es parte del reto que nos impone a todos los ciudadanos el uso de esas herramientas. Como curso dentro de una carrera puede estar, por ejemplo, en una carrera de ingeniería o en informática,
pero no dentro de otra carrera. Por ejemplo, en una licenciatura de matemáticas no hay un curso especial para inteligencia artificial, pero sí se dan diplomados, se dan seminarios y además que ya hoy día usted a través de Google usted puede entrar perfectamente y encontrar inteligencia artificial gratuita. Pero ¿usted cree que sí se debe revisar eso? ¿Debe actualizarse ese pensamiento académico universitario? Revisar toda la oferta académica que estamos haciendo. Y eso no significa necesariamente eliminar, sino que, y no solo tampoco es cambiar las mallas curriculares. No, tenemos que revisar y actualizar la oferta académica que incluye programas de estudio y actualización de esos programas de estudio y nuevas carreras que respondan a la demanda de la sociedad. Bueno, profesor, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. El profesor César García Escobar, candidato también a rector de la Universidad de Panamá, ha conversado con nosotros hoy sobre su propuesta, sobre su interés en la transformación de la Universidad de Panamá. Es correcto, en la transformación. Éxito, profesor. Muchísimas gracias a los dos. Tenemos una pausa, regresamos en breve aquí en Cuarto Poder. Bueno, comenzamos aquí seguimos aquí en Cuarto Poder y tenemos la visita de Gabriela Nazareta Garazal Ortega, Carlos Delgado, son del Festival Nacional de la Caña de Azúcar, el guarapo y sus derivados. Explíquenos un poco acerca de lo que va a ser el festival, cuándo se va a realizar. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos los televidentes. Muchas gracias por la entrevista. El Festival de la Caña de Azúcar es un festival que promueve y celebra el final de la zafra. Ajá. Estaremos iniciando del 15 de abril al 19 de abril, cerrando con el desfile folclórico en el Roble de Agua Dulce. Todo esto va a ser en el Roble y en Agua Dulce. Correcto, en el Roble de Agua Dulce. Lo que sí veo es que están hablando de la caña de azúcar, del guarapo, y aquí nos traen una pequeña muestra, ¿no? De guarapo, de caña y todos los derivados. ¿Cuáles son los derivados, Carlos? Sí, muy buenos días. Gracias por la oportunidad. El Roble este año presenta dentro de sus variaciones el Guarapo Fest. El Guarapo Fest es dedicado a la variedad gastronómica, ajá, donde se van a exhibir varios diferentes dulces para que se deleiten con los mismos. E igual tenemos la confección de diferentes cócteles con el guarapo. Eso se estará dando del 15 al 19 de abril en el Roble de Agua Dulce, cuna de las tradiciones aguadulceñas. ¿Para qué horas están dispuestas las diferentes actividades entre esos días, entre el 15 y el 19 de abril? Bueno, las actividades ya se están dando. En estos momentos está la Comisión de Eventos Educativos visitando las escuelas y colegios del Distrito de Agua Dulce, donde se están dando los concursos educativos de primario y premedio, tales como concursos de pintura, de oratoria, de redacción escrita y de murales. Ahora, de las cañas de azúcar sale principalmente, bueno, el azúcar, las mieles, melaza, bagazo. Próximamente bioetanol. Bioetanol. Sí, el lunes vamos a estar hablando de eso casualmente, con lunes. los productores de caña Así de azúcar, ¿no? Para hablar acerca del bioetanol, que me parece también que que si se va a hablar de los derivados, en este momento esa es parte de la discusión, ¿no? Salen los licores también de la caña de azúcar. Así que me imagino que este es un festival que involucra todo eso, ¿no? Sí, tenemos diferentes atractivos, donde lo principal del festival que le va a brindar el famoso guarapo, que es gustado por todos aquí en Panamá. La raspadura, por ejemplo. La raspadura, los huevitos de leche, los dulces. Por ejemplo, frente al festival está doña Mita Tello, que es abuela de la reina. Ella se dedica a la creación de estos productos gastronómicos. Y todo en función de la caña de azúcar, que soporta esa región central del país, por cierto. También hay que hablar de eso, ¿no? Desde 1911 se estableció en la comunidad las instalaciones del Ingenio Santa Rosa, Ajá. que endulzan a Panamá y al mundo. Cierto. Y entonces el desfile con el que se cierra el festival es un desfile tradicional, típico, carrozas, conjuntos típicos, etcétera, bailes, danzas, ¿también? Sí, es un desfile donde tendremos muchas presentaciones folclóricas. Tenemos
también agrupaciones invitadas de todo el país, incluso extranjeras que nos acompañan. Es un desfile bastante extenso, así que espero y los invito a todos a que nos acompañen por el Roble. No, y sobre todo la cantidad de empleo directo que genera toda la producción de caña de azúcar y toda la producción de los derivados de esa caña de azúcar. Así que parte de la celebración va a ser este Festival Nacional de la Caña de Azúcar que va a realizarse. ¿En qué fechas? Del 15 al 19 de abril los esperamos. 15 al 19 de abril va a ser la próxima semana, el próximo fin de semana, 15-19 de abril. Todo se Festival desarrolla Nacional de la en el Caña. Roble de Aguadulce. Todo Se desarrolla en el Roble de Aguadulce. Y participan, entonces me dicen, delegaciones de otras provincias, de otras, incluso de otros municipios distintos al de Aguadulce. Bueno, Aguadulce tiene hoy por hoy nada menos que al presidente de la Asamblea, ¿no? Como, Sí. Tenemos... como máximo Sí, exponente claro, político. claro. Pero Aguadulce es tierra de presidentes, además, ¿no? Tenemos conjuntos folclóricos de Colón, Chiriquí, Boca del Toro y las provincias centrales. Es igual a un festival internacional de parejas de danza folclórica que nos visitan 10 países el día domingo a las 10 de la mañana. Bueno, muchas gracias por acompañar entonces. Ya saben, la próxima semana va a ser este festival. Tiene que darse su vuelta por el Roble de Aguadulce para que vea toda la parafernalia y la logística y lo que implica este festival, que podríamos decir festival internacional, por lo que usted me está diciendo, porque si hay delegaciones de varios países, ya no es solo festival nacional. Don Carlos. Costa Rica, Colombia y varios países de Sudamérica. Bueno, muchas gracias entonces por acompañarnos, Muchas a gracias por José Espinosa y acompañarnos. también a Gabriela Y Nazaret. éxitos. Vamos a tener que ver si nos damos la vuelta por allá, Tenógenes. Sí, exacto, va a dar la vuelta por el Festival Nacional de la Caña de Azúcar la próxima semana allá en el área de Aguadulce. El Roble de Aguadulce. El Aguadulce Roble de decía, Aguadulce. es tierra de presidentes. De ahí Sí. han salido varios presidentes de la República. Total. El presidente de la dignidad, don Roberto Francisco Roberto Chiari, Chiari, de Aguadulce. exactamente. Y el último presidente fue don Nicolás Ardito Barleta, que también nació en Aguadulce. Ah, sí, es cierto, de esa Claro, misma tierra. Por supuesto. Y hoy, pues, el presidente de la Asamblea, ¿no? Y hoy el presidente Jorge de la Herrera. Asamblea, Jorge Herrera, También. que no solamente es presidente de la Asamblea, es el alcalde de Aguadulce. También Lo que pasa es que él optó por la curul legislativa. Y todo indica que se va a reelegir. Todo indica. Si realmente los números que se sacaron en función de la escogencia del nuevo defensor del pueblo se materializan también para la escogencia de él en su reelección, creo que tiene entonces esa mayoría que necesita en la Asamblea para poder reelegirse. Lo cierto es que el presidente de la Asamblea ha logrado como un buen balance allí entre cada uno de esos grupos. Y es muy difícil, dada la composición de la Asamblea actual, porque es una Asamblea atomizada, dividida, una Asamblea que tiene diversos tipos de intereses, tiene a partidos políticos todavía vigentes, allí sentados, y a muchos diputados independientes, y con todo eso el presidente de la Asamblea actual, Jorge Herrera, ha logrado como ese balance entre cada uno de esos sectores. Y en un cuerpo como la Asamblea Nacional es muy importante. Si no ocurriese de esa forma, dada la cantidad de fuerzas políticas que se encuentran allí, pues tendríamos un gran desorden en esa Asamblea. Y independientemente de las posiciones, opiniones que podamos tener acerca de las acciones que se toman en la Asamblea, pues se están tomando en función de lo que establece ese órgano del Estado, que es el órgano que representa de manera muy genuina al pueblo panameño. Bueno, vamos a tener que darle seguimiento por lo pronto en el ámbito local a la demanda que se va a presentar hoy contra la elección de la defensora del pueblo, por cierto, Claro, Ángela Russo. es la del... Y en el plano internacional a las negociaciones de paz en Islamabad. Claro. A ver si eso fructifica, si terminan por lo menos durante estas 2 semanas de tregua, se acuerdan algunos logros que generen algo de paz y tranquilidad. Lo importante es que, por lo menos he sentido que a nivel del presidente de los Estados Unidos se bajó el tono, porque esta semana realmente el tono que se utilizó ya para el asunto de la guerra fue un tono no necesariamente diplomático, criticado inclusive por muchos de sus seguidores en Estados Unidos. Es que bajó el tono y ya vemos que, independientemente de si se está cumpliendo o no el cese al fuego,
no se puede hablar de borrar a una civilización de la historia. Eso lo criticó Entonces, el Papa y se metió con el Papa. Claro, exactamente. ¿no? Entonces, Trump. eso provocó reacciones hasta del Papa. Sí. Hasta del Papa. Más allá de si uno está de acuerdo o en desacuerdo con la manera en que el gobierno iraní trata a sus ciudadanos, la forma en que hacen política y la manera en que, bueno, en este siglo y después de la Segunda Guerra Mundial se han tratado todas las diferencias y las guerras que han ocurrido posterior a la Segunda Guerra Mundial. Así que esta semana ha sido una semana de momentos históricos en muchos sentidos, en muchos sentidos, sobre todo en el mundo, guerra en Irán, lo que ha pasado con Artemis. Y a las 7:07, pendientes todos del regreso de Artemis 2. Splashdown, el amarizaje del Artemis 2 de Orión, de la cápsula, con los 4 astronautas a bordo. Terminamos entonces, muchas gracias por acompañarnos esta semana aquí en Cuarto Poder. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión la programación regular. Nos vemos el lunes.